Bueno, pequeño resumen de cada uno de estos puntos. Primero, el papel del hematocrito en la trombosis, bien conocido, porque aumenta la viscosidad sanguínea, lo cual reduce el flujo sanguíneo y aumenta la resistencia vascular periférica. También tiene un efecto en las plaquetas y los leucocitos, haciendo que interaccionen más con el endotelio y también aumentan su movimiento en dirección perpendicular al flujo vascular, lo cual aumenta el riesgo de trombosis. Y tradicionalmente se había considerado, después del estudio clásico de Pearson, que el límite para mantener el hematocrito en los pacientes con policidemia vera debía ser 45%, algo que dábamos por sentado y que hacemos en nuestra práctica diaria. Pero hace unos años, en el estudio ECLAT, se cuestionó este límite. Se pensó que a lo mejor no era necesario ser tan estrictos, quizá manteniendo el hematocrito por debajo del 50% ya era suficiente. Sin embargo, tenemos datos muy recientes del grupo italiano, publicados en New England hace unos meses, que demuestran que, bueno, no diré lo que demuestran, no empiezo por los resultados, pero este grupo estudió a 365 pacientes y los aleatorizaron a mantener el hematocrito por debajo del 45% o una política no tan estricta, entre 45 y 50%. Y esto se podía conseguir con lo que decidiera el médico. Podía ser flebotomía, hidroxiurea, dependiendo de la situación del paciente, y el objetivo primario era el tiempo hasta la muerte de causa cardiovascular o hasta la aparición de una trombosis mayor. Y claramente se vio que mantener el hematocrito por debajo del 45% era mejor que mantenerlo entre el 45 y el 50%, puesto que había menos muertes de origen cardiovascular y menos eventos trombóticos. Otro aspecto ya clásico es la necesidad de administrar aspirina a dosis bajas a los pacientes con policidemia vera, por supuesto si no hay ninguna contraindicación para la aspirina, puesto que esto reduce también el riesgo de trombosis. Tratamiento citorreductor para los pacientes de alto riesgo o aquellos en las situaciones que he comentado antes, que no son de alto riesgo, pero que tienen necesidad por diferentes motivos. Tratamiento de elección es la hidroxiurea y, aunque no está aprobado, pero la tendencia es en los pacientes jóvenes de alto riesgo, que son muy pocos, ya hemos visto que la edad es determinante, por lo tanto, ser joven y tener una policidemia vera de alto riesgo significa ya haber tenido una trombosis, un infarto, en fin, otro tipo de trombosis mayor. La hidroxiurea, bueno, el papel ya fue reconocido por los estudios del Policythemia Vera Study Group, comparando con la flebotomía solo, se vio que había menos trombosis si los pacientes tomaban hidroxiurea a si solo se trataban con flebotomías. Y también se vio, pero esto no se ha confirmado, que quizá había un poquito más de leucemias agudas. Pero esto ha sido objeto de debate durante años y actualmente se considera que el riesgo leucemogénico de la hidroxiurea, si lo hay, es muy modesto. Hay tratamiento de segunda línea. En el caso de que el paciente intolere la hidroxiurea, podemos, si tenemos la posibilidad de dar interferón, y si el paciente lo tolera también. Y luego hay una serie de fármacos clásicos que no damos en general, excepto en pacientes de edad avanzada que toleran mal la hidroxiurea. Pueden ser el busulfán, el pipobromán o el fósforo radiactivo. Y esto tendemos a evitarlo porque sabemos que tiene un potencial leucemogénico, sobre todo el fósforo radiactivo y el pipobromán. Quizá el busulfán no está tan bien demostrado. Pero hoy en día estamos intentando ver si hay otros fármacos que puedan ser eficaces, sobre todo en pacientes resistentes a hidroxiurea, y uno de estos fármacos es el interferón pegilado, que, como saben, aparentemente se tolera mejor que el interferón convencional. Sin embargo, de momento los resultados son escasos. Hay, de hecho, solo 2 estudios, uno del grupo francés con 40 pacientes, ya con un seguimiento prolongado, en el cual había, con este seguimiento, un 41% de pacientes que seguían con interferón. Y
lo más interesante es que en un porcentaje no desdeñable de estos pacientes se había parado el interferón porque el paciente estaba en remisión, incluso en remisión molecular, y esta remisión persistió a pesar de parar el interferón. Y aunque la serie es pequeña, pues no hubo ningún evento trombótico cuando se esperaba en este periodo que hubiera 8 eventos. Un aspecto que acabo de mencionar es que en este estudio se vio que había una disminución progresiva de la carga alélica de JAK2, o sea que este sería un fármaco con el potencial de cambiar la historia natural de la enfermedad. Y esto también se vio en el pequeño estudio de MD Anderson, donde también había un porcentaje de pacientes con respuesta molecular. Por tanto, este es un fármaco interesante y que veremos qué da de sí, pero puede ser algo a utilizar en el futuro, no de manera generalizada, pero seleccionando los pacientes. Y la otra novedad en este terreno es la introducción de los inhibidores de JAK2. Y aquí hay que decir que si hay una enfermedad en la que JAK2 es importante, es la policitemia vera, incluso mucho más que en la mielofibrosis. Y recientemente se actualizó esta pequeña serie de 34 pacientes con policitemia vera resistente o intolerante a hidroxiurea, y se vio que la mayoría seguían en tratamiento y que de hecho solo un paciente había salido del estudio por falta de respuesta. Aquí pueden ver la dinámica de la respuesta, que es bastante rápida, en unas semanas se consigue la respuesta y es más frecuentemente respuesta completa que parcial. Y también aquí, como veíamos con el interferón, hay, a medida que pasa el tiempo, un porcentaje creciente de pacientes en los que hay una reducción de la carga alélica de JAK2, o sea que sería un fármaco con potencial. Estoy hablando de ruxolitinib porque es el único que se ha probado hasta ahora en la policitemia vera. Ahora hay algún estudio con algún otro fármaco, pero no hay resultados de momento. Y esto sirvió de base para el diseño del estudio RESPONSE, que era en pacientes con resistencia o intolerancia a hidroxiurea, que requerían flebotomías, que tenían esplenomegalia palpable y leucocitosis o trombocitosis. Pero de momento no disponemos de resultados, probablemente el año que viene sabremos algo más. Esta es mi última diapositiva, referente a la policitemia vera. Sabemos que hay, a pesar de que la supervivencia es muy buena, todavía hay una morbilidad sustancial derivada de las complicaciones vasculares. El tratamiento es importante que considere minimizar el riesgo de evolución a leucemia aguda o mielodisplasia, incluso mielofibrosis, y que, a pesar de que con el tratamiento convencional controlamos muy bien a muchos pacientes, todavía la tasa de fenómenos trombóticos permanece más elevada de lo que les tocaría por edad. De manera que tenemos que mejorar en este terreno y para ello se están investigando una serie de fármacos nuevos, como son el interferón pegilado y los inhibidores de JAK2, que parece que tendrían la capacidad de modificar la historia natural de la enfermedad, no solo de conseguir respuestas hematológicas o clínico-hematológicas. Esto es todo. Muchas gracias. Bien, yo tengo una pregunta para el doctor Saglio. Recientemente leíamos un artículo sobre suspender los inhibidores de sinasa de tirosina en personas de bajo riesgo que han mantenido la respuesta molecular y persiste un número no despreciable de personas que pierden la respuesta y al final pueden ser rescatados. Dos preguntas al respecto es, ¿en estos estudios se suspende abruptamente el inhibidor o se hace gradualmente? Just immediately, I would say, you are stopping. There are studies now ongoing in which they try to associate donde están before the tratando discontinuation de antes de interferon. suspender